Que la paz y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Quiero compartir con ustedes un mensaje que es para todos aquellos que viven escuchando a personas contenciosas. Es un mensaje dirigido a todos aquellos hombres y mujeres que se detienen y les gusta oír a personas contenciosas, a personas que viven haciendo detracción, que viven criticando, murmurando, insultando incluso a sus consiervos, a otros hermanos por sus errores o por algo en lo cual puedan equivocarse o por el mensaje que dan. Este mensaje es para todas esas personas que viven oyendo y siguiendo a esas personas que blasfeman del mensaje, que blasfeman contra otros por su mensaje. Este mensaje es para esas personas que viven oyendo a esos blasfemadores, detractores, personas que viven murmurando, criticando a los demás por el mensaje que comparten en el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el Señor nos habla sobre cómo debe ser un siervo del Señor. Amén. En el verso 23 nos dice claro: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Hoy en día hay muchas personas que viven hablando mal de otros cristianos por lo que hablan, por lo que comparten, por sus experiencias, porque dicen de una u otra forma: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. Y muchas de estas personas no creen que Dios habla, no creen en un Dios vivo, que tiene boca y puede hablar, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye. No creen en un Dios que responde a las oraciones de sus santos. Así que muchos de estos también son legalistas y son religiosos, fundamentados en su propia lógica y en sus razonamientos y en su intelecto humano, y no de Dios. Así que viven criticando, viven denostando, viven hasta insultando a otros cristianos, burlándose. Viven continuamente contendiendo contra unos y otros, sin detenerse a meditar, sin detenerse a tener temor reverente de Dios, sin detenerse a consultar primero al Señor para ver, para saber en verdad si el mensaje de esa persona es malo o bueno. Simplemente muchos de estos, basados en su propio intelecto, confiados en su propio intelecto, en su propia sabiduría humana, de hombre, carnal, natural, pero que piensan que porque agarran la Biblia ya tienen la verdad, basados en su intelecto, en su IQ, en sus estudios, y han estado blasfemando. Hermanos, una cosa es resistir al hombre y otra cosa es resistir al Espíritu Santo. Y hay muchos mensajes que son del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que son del Espíritu Santo. Yo no digo que todas. Es verdad que hay muchos falsos profetas hoy en día. Es verdad que hay muchos mensajes que no son de Dios. Es verdad, este es el tiempo de los falsos profetas. Este es el tiempo de Jezabel. Y así como Jezabel tenía muchos falsos profetas en el tiempo de Elías,
pero también existía profeta de verdad, Elías. Pero mi objetivo no es defender a algún profeta verdadero o algún mensaje. Mi objetivo es que ustedes entiendan, hermanos, que si tú has estado siguiendo a esas personas contenciosas, que les gusta contender, que les gusta debatir, te alejes de ellos. Porque muchos de ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Muchos de ellos están pecando contra Dios. Si el hombre peca contra el hombre, por lo menos otro hombre puede mediar entre ellos. Pero si alguno peca contra Dios, ¿quién le va a defender a esa persona? Muchos están pecando contra Dios, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Muchos están resistiendo al Espíritu Santo, basados en su propio intelecto, basados en su lógica, basados en que se creen sabios, basados en que piensan que porque tienen estudios, porque piensan que saben leer, ya tienen la verdad, ya tienen el conocimiento, y no es cierto. Están basados en sí mismos y en otros hombres. Viven negando cosas enteras. Viven en ignorancia. Viven solo en lo terrenal muchos. Pero se creen sabios, se creen conocedores. Este es un mensaje para esas personas que oyen y siguen a esos hombres y mujeres. Aléjense de tales. Es verdad que hay muchos falsos hombres y mujeres hablando barbaridades. Ellos van a dar cuenta al Señor. Pero tú, hermano, hermana, teme a Dios. Ten temor de Dios. No abras la boca con facilidad. Pregunta a Dios primero. Ten temor de Dios. No sea que tú también caigas en el pecado de esas personas contenciosas, pleiteras, detractoras, burlonas, burladoras. No sea que tú seas arrastrado al mismo pecado de ellos y termines blasfemando contra el Espíritu Santo. Termines resistiendo al Señor. Apártate de esas personas. No sigas a esas personas. Aléjate de tales. Porque muchos de esos hombres se han levantado hoy en día basados en su propio intelecto, en sabiduría humana y no de Dios. Hombres que piensan que por un estudio o por tener un doctorado en teología, ellos son aptos. No es así. Es Dios quien da la aptitud. Es Dios quien vuelve a los hombres aptos. No un instituto, no una universidad, no es un cartón el que dice quién es apto y quién no. Es Dios. Al que llama, Dios también lo hace apto. A aquel que Dios llama, Dios también le da el conocimiento. No es el hombre. No es un instituto. Hoy hay montones de institutos, montones de universidades, pero están enseñando sabiduría humana. Siguen una sola línea y mayormente es la de los cesacionistas, basados en MacArthur y personas semejantes, que niegan el obrar del Espíritu Santo. Y muchos de ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo. Le han vivido resistiendo al Espíritu Santo toda su vida, negando el obrar del Espíritu Santo, negar el actuar de los dones, negando incluso el llamado de Dios, los diversos llamados que hay de Dios. Repito, hay muchos falsos, es verdad, no lo podemos negar. Hay mucha gente que está haciendo aberraciones, han metido hechicería en la iglesia. Es cierto, pero hermanos, debemos cuidar la boca, ser tardos para hablar, tardos, prontos para oír, pero tardos para hablar. No sea que tú también estés cometiendo pecado contra Dios. Si el hombre peca contra el hombre, por lo menos otro hombre puede meterse de por medio, puede defenderle, puede abogar por su causa, pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién va a poder defenderle? Por eso, hermanos, el temor de Dios se ha perdido. La gente ya no tiene temor, los cristianos no tienen temor de hablar mal, no tienen temor de ser detractores, no tienen temor de burlarse, de insultar, de criticar, no tienen temor de ir en contra de unos y otros, no tienen temor. Hay muchas personas que están basadas en detractar a otros, hay muchas personas que están basadas en insultar a otros, están basados, su ministerio lo están edificando en base a hablar mal de otros.
No tienen algo propio. Solamente viven basados en criticar a otro. Solamente están basados en denostar a otros, en burlarse de otros. Su supuesto ministerio, su supuesto llamamiento está basado sobre eso. Y eso no es el Señor. Eso es cosa de hombres y es hasta diabólico. Si tienen llamado, demuéstrenlo. Demuestren la sabiduría que Dios les ha dado. Demuestren con sabia mansedumbre, como dice también en Santiago. En Santiago, en el capítulo 3, en el verso 13, en la Nueva Versión Internacional dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Humildad que da la sabiduría. ¿Lo ven? ¿Dónde está la humildad en estas personas? ¿Dónde está esa mansedumbre que debería haber? No la hay. Por eso, amados hermanos, es este mensaje. Aléjate de esas personas. Guárdate de seguir a tales hombres o mujeres llenos de contiendas, llenos de detracción. Hombres y mujeres que están formando su supuesto ministerio en base a burlarse de otros, a criticar a otros, a murmurar de otros, a insultar a otros. Eso no es un llamamiento del Señor. Si tienes un llamado de Dios, demuéstralo hablando la sabiduría de lo alto. Demuéstralo manifestando el Espíritu Santo en tu vida. Y no así manifestando crítica, burla, murmuración. Déjame decirte que eso es carne. Ser detractor, contencioso, es carne, es maldad, es injusticia. Y ningún injusto va a entrar al reino de los cielos. Y no solamente es injusticia y es maldad, es también tinieblas. Y eso es de acuerdo, se alinea a los propósitos de Satanás y de los demonios. Por eso este mensaje, amados hermanos, es para que se alejen de esas personas. No sea que ustedes también sean arrastrados al mismo error de ellos. No sea que ustedes sean hallados batallando contra el Espíritu Santo, por abrir de más la boca, por criticar, por murmurar. No sea que sean arrastrados a la misma condenación de estas personas. ¿Quién es sabio entre ustedes, como está escrito? Demuéstralo con la sabiduría, con la humildad que le da su sabiduría. La sabiduría de Dios da humildad. Demuéstralo. No siendo altivo, no siendo burlón, no siendo contencioso, no siendo blasfemo, no siendo un detractor. Porque como dije, hay personas basadas que dicen tener un ministerio, que su supuesto ministerio está basado en criticar a otros, en insultar. Hay otros también que viven compartiendo cualquier mensaje. Sepan ustedes que van a darle cuenta a Dios. En Primera de Juan dice que el que le dice bienvenido a alguno se hace partícipe. Se hace partícipe de sus hechos. En este caso se hace partícipe de sus pecados. Al decirle a otro bienvenido, al compartir el contenido de otro, si está mal, ustedes se están haciendo partícipes por no buscar al Señor, por no preguntar antes al Señor, por no andar en comunión con el Señor, por no arrepentirse y renunciar a sus maldades. No se hagan partícipes. Disciernan entre lo malo y lo bueno. Métanse a buscar la comunión con Dios. Entren en verdadera comunión con Dios. Dejen de basarse en su propio intelecto, en su propia sabiduría para querer compartir cualquier cosa o un mensaje propio, humano, de hombre. Porque la carne no puede convertir a nadie. La carne solo produce más carne. El odio, el rencor, la venganza, la enemistad, las críticas, las contiendas no pueden convencer, solo produce más carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Entienden? Lo que es nacido de la carne produce más carne. No puede producir vida espiritual. Solamente lo que es nacido del Espíritu Santo puede producir vida espiritual. Por eso, arrepiéntanse. Vuélvanse al Señor. Dejen las detracciones, las murmuraciones. Aléjense de tales detractores, contenciosos, murmuradores, que están formando su ministerio supuestamente en base a criticar a otros, a burlarse a otros. Si han recibido algo de Dios, que lo demuestren.
que lo demuestren con sabia humildad, con sabia mansedumbre, que lo demuestren manifestando al Espíritu Santo en sus vidas, o más bien que el Espíritu Santo se manifieste a través de sus vidas. No así la burla no viene del reino de Dios, las contiendas no vienen del reino de Dios. Por tanto, amados hermanos, este es un mensaje a apartarse de todos esos burladores. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, también nos habla sobre estas personas, porque esto es un mensaje para esas personas y para, más que nada, los que siguen ese tipo de personas. Dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 12 dice: desde el verso 10 voy a leer, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, no tienen temor de hablar mal de las autoridades. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿No ven? Hablando mal de cosas que no entienden. Así hay muchas personas que el Señor nunca les dijo: habla de esto o de aquello, da este mensaje, y sin embargo ellos se creen maestros, se han creído maestros y maestras para ir hablando mal de esto y de aquello. Por eso, hermanos amados, si tú has estado siguiendo a esos supuestos maestros, tiktokeros, que se creen tener la verdad por haber leído el libro de tal, por haber estudiado teología, apártate de tales. Aléjense de tales, porque muchos de ellos ya han blasfemado contra el Espíritu Santo. Muchos de ellos son ya reos de condenación. Están pecando contra Dios, muchos de ellos, por no guardar su boca, por no quedarse callados, por no ir delante de Dios y hablar primero con el Señor, por no esperar una respuesta del Señor, por no rendirse ante el Señor y humillarse de verdad, porque han puesto su intelecto, su propia sabiduría antes que a Dios, antes que la verdad, antes que el conocimiento de lo alto. Así que muchos de estos, su conocimiento es solamente terrenal, humano, conforme a hombres, que viven discutiendo y supuestamente debatiendo y siendo intelectuales, y para los hombres eso puede ser llamativo, porque es carne. El mundo ama lo suyo, el mundo ama los pleitos, los debates, las contiendas, las enemistades, porque es del mundo. El mundo ama lo suyo, apoya lo suyo. Pero tú, hermano, hermana, llamado, llamada por el Señor, aléjate de tales, apártate. No sea que seas arrastrado al mismo error de estas personas y termines blasfemando y termines condenándote por tu propia lengua. En el nombre de Jesús. El Señor les dé entendimiento en todo esto, y paz y gracia de Dios por medio de Jesucristo sea a todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.